La película inicia mostrando una conversación entre un niño llamado Sean Donovan y su cariñosa madre, Mary Donovan. Luego, la historia se desplaza hacia una escena impactante, donde el pequeño Sean y su padre presencian un brutal robo de auto que termina con la trágica muerte de su madre, justo frente a ellos. 10 años más tarde, la perturbadora imagen del disparo que le arrebató la vida a Mary sigue atormentándolo profundamente. Ese trauma lo ha convertido en un joven serio, distante y poco interesado en hacer amigos durante sus años de secundaria. La violencia ahora lo afecta de forma tan extrema que no soporta presenciarla, incluso si se trata de un estudiante mayor molestando a un novato, pues puede perder el control con facilidad. Para calmar sus nervios, toma en secreto medicamentos escondidos en un pequeño contenedor cubierto por vendas, con tal de mantenerlos fuera de la vista de su padre. A pesar de sus conflictos internos, Sean destaca siempre como uno de los mejores estudiantes del instituto, llegando a estudiar materias que ni siquiera están en el plan de estudio, como química avanzada. Sin embargo, cuando su padre, Terry Donovan, intenta conversar con él sobre su buen desempeño académico, la plática carece de emoción. La relación entre ellos ha quedado profundamente dañada desde la muerte de Mary, y ahora parecen dos desconocidos que apenas comparten techo. Terry ha hecho múltiples intentos por devolver algo de normalidad a la vida de su hijo, aunque ninguno ha dado resultado. Un día, Terry visita la tumba de su esposa y se disculpa por no haber ido en mucho tiempo, contándole que Sean ha hecho un nuevo amigo y está planeando asistir a una fiesta. Al ver a su hijo comenzar a socializar nuevamente, Terry siente un alivio que le devuelve un poco de esperanza. Mientras tanto, Sean viaja en un tren y de pronto su mente lo arrastra hacia un recuerdo doloroso, cuando su padre, consumido por el alcohol, lo golpeaba con crueldad. En esos momentos oscuros, Mary era su refugio emocional, llevándolo a sus clases de música para alejarlo por unas horas de aquel ambiente abusivo. De regreso al presente, Sean camina cerca de un parque y observa cómo una mujer drogadicta suplica a su proveedor que le dé más tiempo para pagarle por la mercancía. Al marcharse ella, los traficantes Tony y Stretch reparan en Sean. Los hombres se acercan y comienzan a intimidarlo, pero el joven los sorprende acusando a Tony de estar involucrado en el asesinato de un niño. Tony, fuera de control, responde golpeándolo brutalmente. Es entonces cuando ese chico callado muestra quién se ha convertido en realidad, alguien decidido a defenderse y honrar a las víctimas. En plena lucha, logra tomar la pistola de Tony y, en un giro inesperado, le dispara hasta dejarlo sin vida. La historia cambia de enfoque hacia Teresa Holmes, una agente de policía, que intenta lidiar con los insistentes llamados de su exmarido, quien utiliza a su hijo en común como excusa para seguir apareciendo en su vida. Además de sus problemas personales, Teresa debe encargarse del caso de Larry Childs, un narcotraficante acusado de asesinar a 2 personas. A pesar de sus esfuerzos, la audiencia del juicio es retrasada, permitiendo que el abogado de Larry busque la manera de liberarlo. Debido a su excelente trabajo en las unidades de lucha contra el crimen y narcóticos, Teresa es ascendida al departamento de homicidios, donde trabajará con su compañero Gary. Allí también se encuentra el oficial Bill Baldwin, a quien Sean conoce desde hace años y a quien suele visitar para usar una computadora en la estación. Al caer la noche, Teresa está por retirarse del lugar y encuentra a Sean utilizando la impresora, sin autorización. El joven menciona su vínculo con Bill y se va. Curiosa, Teresa revisa la hoja impresa y descubre una palabra desconocida: tricelaron. Aunque decide no prestarle importancia, al llegar a su auto nota que una de las llantas está ponchada. Sean aparece y le ofrece ayuda para cambiarla, iniciando así una conversación sobre el caso de Larry Childs. Como el juicio ha sido noticia, Sean reconoce a Larry y le pregunta si realmente podría quedar libre, a lo que Teresa admite que es posible si logra un acuerdo con la justicia. Cuando terminan, ella se ofrece a llevarlo a casa, pero él prefiere tomar el tren de regreso. A la mañana siguiente, Sean practica golpes sobre un saco de boxeo, y Terry se reúne con él para enseñarle a golpear con mayor fuerza. Aunque Terry intenta ser un buen padre ahora, el pasado de abusos aparece constantemente en la memoria de Sean. Uno de esos recuerdos muestra a Terry en estado de ebriedad discutiendo con Mary por la práctica de piano del niño. Mary defendía con valentía a su hijo, implorando que no lo lastimara.
pero Terry estallaba en violencia y amenazaba con echarla de casa si no callaba. Aunque el tiempo ha pasado, la herida emocional permanece abierta. La situación se intensifica cuando Stretch acude a la policía para denunciar el asesinato de Tony, pero no hay pruebas suficientes. Gary opina que el caso no debería ser una prioridad, ya que Tony era un mal hombre y narcotraficante, y podía tener múltiples enemigos, pero Teresa no comparte esa postura. Al preguntar por Sean, descubre que el chico fue testigo directo de la muerte de su madre, cuando una bala le destrozó la cabeza delante de él hace 10 años. Además, Sean visita a diario la estación, autorizado por Bill, para revisar fotografías de delincuentes, con la esperanza de reconocer al responsable si fue detenido por algún otro delito. Teresa decide acercarse a Sean para ofrecerle ayuda en la búsqueda de justicia por su madre. Aunque él se muestra reacio al inicio, termina aceptando su apoyo. En otro lugar de la ciudad, una trabajadora sexual llamada Lizzie intenta avisar a su cliente Joe, un distribuidor de drogas que está enferma y no podrá trabajar esa noche. Joe responde agresivamente, derribando la puerta y arrastrándola hacia afuera. Sean aparece y se interpone, enfrentándose a Joe en una pelea que hiere a ambos. Lo que Joe no imagina es que Sean lo había elegido previamente como objetivo, tras encontrar su foto en la base policial, determinado a poner fin a su violencia. Cuando Joe amenaza con matarlo, Sean saca una pistola y lo asesina de un disparo directo al pecho. Al día siguiente, Teresa y Gary acuden al lugar del crimen para investigar la muerte de Joe. Hablan con Lizzie, quien revela que el hombre había participado en el homicidio de una niña de 13 años, y aún así había escapado de la justicia. Ella solo menciona que el atacante vestía ropa negra, y se rehúsa a dar más información. Convencida de que alguien enviado por Dios la salvó aquella noche, esto lleva a Teresa a teorizar que el mismo sujeto podría ser responsable tanto de la muerte de Tony como de la de Joe. Por esa razón, acuden al forense para verificar si la bala obtenida del cuerpo de Joe coincide con la que mató a Tony. Aquí, Teresa queda impactada por la sospecha de que Joe podría ser la misma persona que Sean estuvo buscando el día anterior. Entonces decide preguntarle al médico forense sobre triceleron, la palabra que encontró en la hoja impresa por Sean. El doctor y su asistente confirman que triceleron es una sustancia tóxica, capaz de provocar una reacción grave en el esófago, generando inflamación intensa y causando la muerte por asfixia interna. Finalmente, el forense determina que las balas obtenidas de los dos cuerpos coinciden, lo que confirma que un mismo individuo asesinó a Tony y a Joe. Con el objetivo de acercarse a Sean y evaluarlo con más detalle, Teresa lo invita a almorzar. Durante la conversación, ella le cuenta algunos aspectos de su vida personal mientras llegan a un restaurante chino, donde una pareja insulta a otros clientes en su idioma. Para sorpresa de ambos, Sean demuestra un dominio fluido del chino y logra que se calmen de inmediato. En ese instante, Teresa descubre que Mary siempre motivó a su hijo a aprender diferentes lenguas. Pero cuando el tema vuelve al asesinato de la madre, Teresa le comenta que el caso fue catalogado como un robo al azar, sin pistas por seguir, por lo que le recomienda dejar atrás el pasado y vivir como un adolescente normal. La frustración de Sean aumenta, cuestionando a la detective sobre qué haría si él conociera al responsable. Teresa insiste en la importancia de las pruebas y en respetar el debido proceso antes de acusar a alguien de un crimen. Ese comentario provoca aún más enojo en el chico, quien critica la injusticia del sistema, señalando cómo criminales como Larry Childs logran evitar el castigo gracias a sus vacíos legales. Esa noche, mientras Teresa y Gary asisten a la fiesta de jubilación de Bill Baldwin, ella continúa conectando los casos de Tony y Joe, afirmando que ambos asesinaron y se libraron de las consecuencias. Teresa se acerca a Bill para preguntarle sobre Sean, pero él reacciona de manera hostil, acusándola de seguirlos y exigiendo que deje al joven en paz para que pueda rehacer su vida. Mientras el grupo regresa en tren, una mujer china solicita ayuda para detener una pelea entre dos hombres en uno de los vagones. La historia retrocede unos minutos. Un drogadicto sube al tren y comienza a acosar a una pasajera. Sean, sentado ahí, aplica una sustancia oscura en su rostro para ocultar su identidad. Luego pide a un niño chino que se lleve a su madre a otro vagón,
pues no quiere que él presencie lo que está por ocurrir. Enseguida se produce una pelea entre Sean y el agresor. El muchacho, impulsado por una ira incontrolable, domina al criminal. La mujer china alerta a los guardias del tren, que alcanzan a ver una figura vestida de negro, pero no reconocen a Sean. Teresa intenta detenerlo, aunque el joven logra escapar con rapidez. Más tarde, uno de los oficiales informa a Teresa que el atacante habló en chino para pedir al niño y a su madre que se retiraran antes de iniciar la pelea. Ese detalle convierte a Sean en el principal sospechoso de su investigación. A la mañana siguiente, Sean sueña que Teresa llega a su casa para arrestarlo, pero al despertar descubre que solo fue una pesadilla. Ese día es su cumpleaños, y Terry decide llevarlo al restaurante favorito de Mary para comer pastel y celebrar. Allí se encuentran con Erin, una antigua amiga de Terry, quien lo reconoce de inmediato usando su apodo de boxeo, Rock. Erin, ahora dueña del local, menciona que tiene fotos antiguas de Terry y sus amistades guardadas en la parte trasera del negocio. Mientras Terry busca una excusa para apurarse, Erin conversa con Sean y le explica el origen del apodo, además de mencionar que hace 10 años Terry era un alcohólico rodeado de malas compañías y que solía pelear en las calles. Terry se despide con prisa, dejando su información de contacto para reunirse con Erin más adelante. Luego lleva a Sean a una pelea de box y pasa un momento agradable con él después de mucho tiempo. Como sorpresa final, lo conduce al lugar exacto donde Mary perdió la vida, para pedirle que deje atrás el dolor y continúe con su vida. Terry reconoce que sus adicciones y su violencia provocaron un enorme sufrimiento, y aunque no puede cambiar lo ocurrido, le promete a su hijo estar presente para cuidarlo de ahora en adelante. Al día siguiente, Teresa se dirige a la casa de Bill y exige explicaciones acerca de Sean. Aunque al inicio se niega, Bill termina invitándola a entrar y le revela la verdad sobre aquella noche. Explica que Sean quedó en shock tras el asesinato, incapaz de llorar o gritar. Cuando revisaron las fotografías policiales, el niño reconoció de inmediato al culpable, pero al mostrar la imagen a Terry, él lo negó rotundamente. Advirtió a Sean sobre las consecuencias de señalar a la persona equivocada y lo presionó para que se retractara. Sean guardó silencio durante años, hasta que volvió a ver al sospechoso en las noticias, el mismo Larry Childs que Teresa intenta capturar. Ese mismo día, Sean se acerca a Teresa para agradecer su ayuda y le asegura que está listo para seguir adelante. Luego parte con un amigo, decidido a asistir a una fiesta. Sin embargo, Teresa no está dispuesta a abandonar el caso y lo sigue, quedándose fuera del lugar para vigilarlo. Allí descubre, gracias a Gary, que Larry Childs ha llegado a un acuerdo con el fiscal. Solo cumplirá 2 años de prisión y luego ingresará a protección de testigos, evitando un castigo real por todos sus crímenes. Dentro de la fiesta, Sean recuerda un detalle crucial. La noche del asesinato, Larry Child llamó Rock a su padre. Ese apodo solo lo usan los viejos conocidos de Terry, así que esa coincidencia hace que todo encaje aterradoramente. En ese momento presencia otra agresión. Un abusivo estudiante atormenta a una joven amiga suya. Incapaz de tolerarlo, Sean pierde el control y golpea al matón de forma salvaje. Tras ser detenido por su amigo, corre hasta el restaurante de Erin mientras Teresa se prepara para perseguirlo. Camino al restaurante, las voces del recuerdo lo atormentan. El flashback se vuelve más claro. Después de que otro automóvil chocara su vehículo, Terry detuvo el auto y fue confrontado por Larry Child, quien se dirigió primero a él antes de acercarse a Mary y dispararle sin piedad. Cuando Teresa llega al restaurante, Sean ya se ha ido, pero ella encuentra fotos antiguas de Terry junto a Larry Childs, confirmando la conexión entre ellos. Mientras tanto, Terry vuelve a su casa y descubre señales de que alguien entró por la fuerza. Llama a la policía, recorre la vivienda y encuentra a Sean en el sótano, ebrio y devastado. Sean estalla emocionalmente, asegurando que recuerda perfectamente cómo Terry maltrataba a Mary y a él cuando bebía. Luego apunta con un arma a su padre, acusándolo de haber planeado el asesinato para cobrar el seguro y saldar sus deudas. Terry logra desarmarlo por unos instantes y admite conocer a Larry, pero insiste en que Sean está malinterpretando los hechos. El joven mantiene su acusación,
aferrándose a que Larry llamó Rock a Terry aquella noche. Terry niega todo con desesperación, intentando calmarlo, pero Sean, consumido por el dolor y la rabia, termina disparándole en el pecho y causándole la muerte. Cuando Teresa llega al lugar, Sean asegura que su padre fue quien contrató a Larry Childs para matar a Mary. La pistola permanece sobre la mesa. Sean ruega por ayuda, mientras Teresa comprende que la justicia legal nunca alcanzó a quienes destruyeron esa familia. Finalmente, ella toma una decisión extrema. Arroja el arma homicida a un río para borrar toda evidencia. Tiempo después, Sean escribe una carta dirigida a Larry Childs, quien cumple su sentencia de 2 años. No expresa odio ni venganza, sino que ofrece un extraño perdón con el objetivo de aliviar el peso de las múltiples vidas que Larry arrebató. Solo pide saber la verdad sobre la participación de su padre, adjuntando un sobre y 2 estampillas. Una negra si Terry fue culpable, una roja si fue inocente. Larry, sin remordimiento alguno, envía la carta de vuelta marcada con una estampilla roja, dando a entender que Terry no tenía implicación. Sin embargo, Sean esperaba esa respuesta. Había cubierto el pegamento de la estampilla con triceleron, provocando así que Larry sufra una muerte lenta por asfixia al tragarla. El filme concluye dejando un inquietante vacío. No se revela si Terry era realmente inocente, o si Larry solo manipuló la verdad una vez más antes de morir. La duda queda suspendida para siempre en la mente de Sean. Espero te haya gustado el video.